Hola amigos, nuevamente estoy volando hacia uno de los destinos turísticos más icónicos del Perú. Es cierto, tenemos muchos, pero hoy por primera vez en mi canal les llevaré hacia Cusco y específicamente a la ciudadela de Machu Picchu, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Quieren descubrirla conmigo? Quédate en este video. Iniciamos la aventura en la ciudad de Cusco, capital del departamento del mismo nombre, considerada la capital histórica del Perú por ser el centro administrativo del Imperio Inca. Está ubicada al sur del país a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Cusco se caracteriza por mezclar arquitectura precolombina y colonial. En su plaza de armas encontramos la iglesia de la Compañía de Jesús y la catedral, visitada por muchos turistas nacionales y sobre todo extranjeros. Esa misma tarde nos dio hambre y decidimos comer carne. No recomiendo hacerlo en verdad por el tema del mal de altura, aunque todo estuvo delicioso. Ahora salimos de madrugada hacia Machu Picchu y el primer destino será el pueblo de Ollantaytambo, desde donde partirá nuestro tren hacia el pueblo de Aguascalientes. Todos los tours hacia Machu Picchu te llevarán a este punto. Nuestro itinerario nos lleva ahora en el tren de Inca Rail con destino al pueblo de Aguascalientes. El tren es muy cómodo, se disfruta de una hermosa vista de los paisajes que nos regala el Valle Sagrado de los Incas. Además, no esperábamos que durante nuestro viaje tendríamos shows musicales en vivo como el de la obra Ollantay. Aquí va. Leave me alone and get out of here. You don't know me and who I am. Insolent. You will receive a punishment for acting like that. Finalmente hemos llegado a la estación del tren de Machu Picchu en el pueblo de Aguascalientes. Estoy emocionado de mostrarles ya el siguiente recorrido. Para llegar a Machu Picchu atravesaremos un camino en zigzags en los buses designados en el tour, donde hay que esperar turno para abordar tu bus. Una vez en la entrada al santuario histórico de Machu Picchu, también debemos tener paciencia al ingresar. Esto dependerá mucho de la cantidad de turistas en el lugar. Empezamos observando la flora de aquí, como orquídeas, arbustos, entre otros. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno por iniciativa de New Open World Corporation. Aquí una primera vista de la ciudadela de fondo. Machu Picchu fue construida alrededor de 1450 por orden del Inca Pachacútec durante la era incaica y con una población de entre 300 a 1000 habitantes. En parte sus habitantes estaban compuestos por una élite yacyacs, que eran mujeres elegidas para servir al Inca o al dios Sol, así como esclavos mitimaes que se dedicaron a la agricultura. Posteriormente, debido a la guerra civil incaica y la conquista española en 1534, hicieron que sus habitantes abandonaran la ciudad, cubriéndose de una densa vegetación propia del clima de montaña tropical. Desde el siglo XIX muchos estudiosos y exploradores visitaron esta zona, hasta que en 1911 el profesor de historia estadounidense Hiram Bingham visita Machu Picchu junto a un arrendatario de tierras y un sargento de la Guardia Civil peruana. Ahí encontraron a 2 familias campesinas que vivían en la zona. Uno de los niños de una de las familias fue quien llevó a Bingham hacia el sector urbano de Machu Picchu, que estaba cubierto de vegetación. A partir de estos hechos es que se comienza a estudiar más a fondo la zona, donde también fueron halladas cerámicas, vestimentas y tejidos. En 1948 se inaugura una vía de acceso hacia las ruinas desde la estación del tren. Machu Picchu está edificada sobre un área de 530 metros de largo por 200 de ancho con 172 recintos. Se divide en una zona agrícola y una zona urbana.
Le iba a preguntar que con la observación de las estrellas, ¿qué hacían los incas? Muy buena pregunta. También le preguntamos a nuestra guía Noemí sobre Machu Picchu, los incas y la astronomía. Ellos identificaron constelaciones en forma de animales tales como las llamas celestiales, la perdiz, el sapo, la serpiente o machacuay, el zorro y la cruz del sur, más conocida en el mundo inca como chacana. Una de mis curiosidades era saber si Machu Picchu fue levantada por los incas con el objetivo de conquistar la selva, y así fue. Esta información que leí hace muchos años atrás fue corroborada gracias a nuestra guía. Hemos llegado al final de nuestra aventura en Machu Picchu, amigos, conociendo mucho más de esta antigua ciudadela inca. En mi caso es la segunda vez que la visito y para Ignacio, mi compañero de viaje, fue la primera vez. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale un like, compártelo y no olviden seguirme en mis redes sociales. No me voy de este maravilloso lugar sin antes despedirme de él en quechua. Kutimunay Kama Machu Picchu.